Bienvenidos a WatchMojo Español. Hoy analizaremos momentos históricos que causaron miedo y pánico generalizados. My last day at work was March 31st. So I haven't worked since then and I don't have any insurance. La Guerra de los Mundos de Orson Welles. I still meet people all over the place, everywhere in the world, who've had experiences, bitter or otherwise, as a result of our little experiment in broadcasting. Este infame ejemplo de histeria colectiva puede ser un poco exagerado, pero es demasiado clásico como para descartarlo. La emisión de radio de Halloween de The Mercury Theatre on the Air presentó una adaptación de la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, narrada por Orson Welles. La historia fue adaptada al estilo de un noticiero, dando a algunos oyentes la impresión de que extraterrestres marcianos estaban invadiendo a la Tierra. I swallowed the whole thing as it came over the air, like a new national emergency or something. Con el aumento de las tensiones globales previo a la Segunda Guerra Mundial, es comprensible que algunos oyentes ansiosos, tras perderse la advertencia inicial sobre el contenido ficticio del programa, entraran en pánico y llamaran en masa a la emisora de radio y a la policía local. Al día siguiente, los periódicos cubrieron el incidente, pero la decisión es suya, si creen o no las anécdotas que reportaron. For the next several hours, newspapers, radio stations, and police precincts from coast to coast would be swamped with calls. Well, I can't help that, ma'am. We just don't know anything about it. Y2K. I'm going to go and get my gas tank filled for my outdoor barbecue. So you can be assured nothing's going to go wrong because I'm ready. Para aquellos demasiado jóvenes para recordar el cambio de milenio, Y2K podría referirse a una tendencia de ropa de inspiración vintage. Pero para los que somos un poco mayores, es un recordatorio de una época incierta que sumió a muchos en el pánico. ¿Por qué? Porque las computadoras representaban los años usando solo los dos últimos dígitos, lo que hacía que muchos temieran errores informáticos masivos si 00 se interpretaba como 1900 en lugar de 2000. It's a serious problem, we're taking it very seriously, and we're doing everything that we feel is appropriate and prudent to be Y2K ready. Temiendo que el fallo pudiera afectar la infraestructura de forma desastrosa, muchos pasaron la noche vieja abasteciéndose de suministros de emergencia y resguardándose en casa. Afortunadamente, este temor era infundado, ya que solo se produjeron algunos errores menores, como un recargo de $7,000 por el alquiler de un video que aparecía con 100 años de retraso. Look at that. Everyone out there ready to party. And I was just sitting here, worrying about the hangover. Fiebre amarilla. Yellow fever was horrible. The patient is spraying black vomit across the room. They're in agony. They're screaming. Considerada una de las enfermedades más peligrosas de los siglos XVIII y XIX, la fiebre amarilla se extendió por América, África y Europa durante varios periodos epidémicos. Entre los brotes más mortales se incluyen el de Shreveport, Luisiana, en 1873, cuando 1,200 personas perdieron la vida en 80 días, y un brote en 1878 en Valle del Río, Mississippi, que cobró la vida de 20,000. Philadelphians were used to epidemic disease outbreak. Diphtheria, cholera, smallpox, measles. But this case was different. It hit Philadelphians with a force that they hadn't seen before. Es comprensible que un brote de fiebre amarilla fuera suficiente para sembrar el pánico en cualquier comunidad, pero este pánico se vio agravado por la incertidumbre que rodeaba a la enfermedad. Sin comprender cómo se propagaba la enfermedad, parecía imposible frenar las infecciones. Afortunadamente, investigaciones posteriores han emitido un mayor conocimiento de la enfermedad, y en la década de 1930 se desarrolló una vacuna que aún se utiliza. In the face of this yellow fever epidemic, he's trying out new ideas and really attempting to take a scientific approach with knowledge that he'd acquired in Europe. Tsunami del Océano Índico. Homes were torn apart, huts and shacks reduced to nothing more than floating debris. Cars, boats, and even buses were picked up
and tossed around like children's toys. Cuando un terremoto submarino de magnitud 9.2 azotó el Océano Índico, nadie pudo evitar la devastación que se desató. El terremoto provocó un tsunami masivo con olas de hasta 30 metros que azotaron las costas de 14 países, matando a más de 200,000 personas. La tragedia fue especialmente devastadora debido a la falta de sistemas de alerta de tsunamis. 1,300 had died on this small island in a matter of minutes. The destruction I witnessed in Indonesia was on an almost unimaginable scale. Las víctimas fueron tomadas completamente por sorpresa, aunque algunas poblaciones reconocieron las señales de un tsunami inminente y evacuaron sanas y salvas. Demasiadas tuvieron que experimentar la aterradora visión descrita por algunos testigos como un gigante negro y una pared de agua. Chernobyl. We have to keep water flowing into the core. We need electricians, mechanics, we need bodies. How many times do I have to say it? En 1986, una desastrosa explosión en la central nuclear de Chernobyl, en la Unión Soviética, liberó material radiactivo dañino a la atmósfera, extendiéndose por gran parte de Europa. En cuestión de horas, las personas de las ciudades cercanas comenzaron a enfermar, pero no fue hasta que la radiación activó las alarmas a cientos de kilómetros de distancia en Suecia que la URSS admitió el accidente. Although experts say radiation levels in Sweden are not harmful, and in fact are falling, many people are not convinced. I'm concerned, yes. I'm worried about what's going to happen if the wind turns around back more to Sweden. La magnitud del desastre y el retraso en el anuncio hicieron que millones de personas afectadas en toda Europa se preocuparan por los posibles riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Se especuló que el desastre causaría muertes generalizadas y defectos congénitos, pero afortunadamente el impacto en la salud pública, aunque significativo, fue mucho menor de lo previsto. The control rods in those channels can move no further. The graphite tips are fixed in position, endlessly accelerating the reaction. Chernobyl Reactor 4 is now a nuclear bomb. La epidemia del SIDA. It was back in April that the Greater New York Blood Program began testing all donated blood with a special screening test for the AIDS virus. The test cannot determine if someone has the disease, but they can tell if they've been exposed to it. A principios de la década de 1980, una enfermedad comenzó a propagarse en Estados Unidos, detectándose por primera vez en las comunidades LGBTQ+. El SIDA, una enfermedad potencialmente mortal causada por el VIH, mató a millones de personas en las décadas de 1980 y 1990. Cuando la epidemia estaba en su apogeo, siendo los hombres homosexuales la población más afectada. El miedo y el pánico público en torno a la enfermedad desencadenaron una estigmatización, un aislamiento y una marginación generalizados de las poblaciones LGBTQ+. And if something's out there that can help me and save my life, I think I should be eligible for it, no matter what the dollar costs. Aunque hoy en día existen tratamientos avanzados para el VIH y tenemos una mejor comprensión pública de la enfermedad, la epidemia en su apogeo fue una época de trágicas pérdidas para la comunidad LGBTQ+, que incrementó los incidentes homofóbicos y obstaculizó gravemente los esfuerzos por los derechos civiles. In 1995, a combo therapy known as the AIDS cocktail was ushered in, followed by even better medications offering hope. But there was no cure for the stigma. Pandemia de COVID-19. In influenza, we talk about droplet transmission. One droplet may be about 10,000, 50,000 copies. In COVID-19, you have billions of copies inside the same droplet. 100 años después de que otra pandemia viral paralizara el mundo, nos sobrevino una nueva. La pandemia de COVID-19, que comenzó a principios de 2020, desencadenó confinamientos que nos mantuvieron a la mayoría confinados en casa y pegados a las pantallas. La incertidumbre sobre la enfermedad a principio de la pandemia generó desinformación que se extendió rápidamente por las redes sociales. Algunos promovieron, entre comillas, consejos peligrosos y dañinos para millones de personas. Meanwhile, the USA records more than 200,000 infections in one day. Never in recent history has such hope been pinned on a vaccine.
A medida que la pandemia se prolongaba, sabíamos más, pero nos cansábamos cada vez más de las cuarentenas, lo que provocó mayor rechazo e indignación pública contra las restricciones gubernamentales. Aún estamos evaluando todas las formas en que el COVID ha afectado nuestras vidas, pero el amplio alcance de la pandemia garantizó que ninguna persona quedará exenta de la pandemia mundial. We love going around telling other people what to do. We like to say, look at us, this is the society, right? This is peak civilization. We're wearing garbage bags as PPE. That's embarrassing. La peste negra. At that point, none of them knew that they were suffering from the most devastating disease in history, bubonic plague. La peste negra, también conocida como peste bubónica, causó decenas de millones de muertes y posiblemente mató a la mitad de la población europea de la época. En aquel entonces se sabía muy poco sobre los orígenes y los métodos de transmisión de la enfermedad, pero las malas prácticas de higiene propiciaron sus desastrosos efectos. 700 years ago, fleas and rats were everywhere. They were part of daily life, and no one connected them to the disease, so no attempt was made to stop them. Los estudiosos de la época afirmaban que la enfermedad era causada por la alineación de los planetas o enviada por Dios para castigar a los no creyentes y recompensar a los fieles. El miedo y la incertidumbre en torno a la peste negra hicieron que muchos se cuestionaran seriamente sus creencias espirituales, lo que, según algunos estudiosos, contribuyó a impulsar el Renacimiento en Italia. Few escape with the death of but one or two. Never did so many husbands and wives die together. Never did so many parents carry their children with them to the grave. Crisis de los misiles de Cuba. A quarantine prevents any more missiles from reaching Cuba, but it doesn't remove the missiles already there. It gives the Soviets a chance to pull back without a war. Cuando se descubrieron misiles soviéticos dirigidos a Estados Unidos en Cuba, lo que siguió fueron los 13 días más tensos y casi desastrosos de la historia estadounidense. Los mapas que mostraban el alcance de los misiles mostraban casi todo Estados Unidos en la zona afectada, lo que provocó temor y pánico en el público estadounidense ante la inminencia de un ataque soviético. They don't tell you the truth. They tell you to put your hands behind your neck and they keep building bombs. Las tensas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética resultaron en un acuerdo que satisfació a ambas partes y retiró las armas ofensivas, inspirando un respiro de alivio en el pueblo estadounidense. Aunque casi se convirtió en una guerra nuclear a gran escala, las negociaciones de la crisis de los misiles de Cuba propiciaron una comunicación más eficaz entre la Casa Blanca y el Kremlin para evitar crisis similares en el futuro. Khrushchev knew that he was losing control of events in Cuba. He was also told that Kennedy was under severe pressure from the military to act. If another U.S. plane were shot down, it might trigger a clash neither wanted. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Ahora sí, vayamos al final. 11 de septiembre. Whether it takes 4, 6, 10 hours to get home tonight, no one here was really complaining or counting the hours. They were instead counting their blessings. En 2001, el mundo observó con horror cómo Estados Unidos sufría el ataque terrorista más mortífero de la historia. 4 aviones secuestrados por miembros del grupo terrorista Al-Qaeda se estrellaron contra las 2 torres del World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania, causando miles de muertes. More than 19,000 human remains have been collected. Families have the option of being notified once at the end or being told every time a DNA match is made. Los atentados se transmitieron en directo a todo el mundo para millones de espectadores conmocionados, lo que generó temores de posteriores atentados en Estados Unidos y el resto del mundo. Desde los devastadores atentados ha existido un temor persistente y creciente en torno al terrorismo en Estados Unidos. La conmoción del incidente y su impacto en la opinión pública garantizaron que este suceso no sea olvidado por el pueblo estadounidense. Thousands of people in there, Patty. Where the hell are they? Es comprensible que incidentes como este provoquen fuertes reacciones.
¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de Watch Mojo Español.